Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. No sé si hay alguien que controla las preguntas en casa, por si... ¿Sí, María José? Vale. Qué bien. Pues si alguien de los de la sala queréis llevar a cabo, realizar alguna pregunta, y si no, pues yo tengo algunas aquí anotadas que he ido llevando a cabo a lo largo de la presentación de cada uno de los ponentes. Bueno, yo soy Rosalía. Yo no voy a preguntar. ¿Esto está activado? Sí, ¿no? Simplemente agradecer a la mesa, porque la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedora las aportaciones de cada uno. El trabajo conjunto que realizamos tanto los profesionales como la familia. Así que simplemente daros las gracias y no voy a formular ninguna pregunta. Bueno, pues yo sí tengo aquí algunas preguntas. Voy a empezar un poco por orden, en el sentido en el que han sido las intervenciones. Me ha llamado mucho la atención, en tu caso, Leticia, cuando has hablado en la primera diapositiva, donde hablabas de la visibilización a través de televisión, ¿no? De redes, de películas y de series sobre personas con autismo, ¿no? Que yo pensaba que era bueno a lo mejor la visibilización, ¿no? Sin embargo, has hablado de que el estereotipo, ¿no?, que se pone delante no es positivo. Entonces me gustaría que me dijera si realmente nos está ayudando esa visibilización o si, por el contrario, está creando estereotipos falsos en relación a las personas con autismo, o que tiene ventajas e inconvenientes. Te acerco si quieres. Yo creo que tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Es verdad que visualiza un poco, ¿no?, lo que es el autismo y cómo se expresa el autismo en una persona, pero detrás de esa persona con autismo también hay mucho sufrimiento, mucha incomprensión. Llegan a un nivel, pero con una carga, ¿no?, emocional importante, ¿no? Las personas con Asperger, ¿no?, del tipo del Good Doctor, ¿no? Realmente son personas que durante el momento en el que están están realizando un trabajo en el que implica una interacción social continua con las personas, aprenden, son personas inteligentes y aprenden a responder. Pero eso es una sobrecarga continua que cuando llegan a casa, muchas personas con Asperger te comentan que tienen que acostarse de lo cansado que están cuando han estado en una actividad social, ¿no? O de la presión que tienen cuando están en el trabajo de estar continuamente analizando lo que están diciendo ellos, lo que el otro le está contestando, si está metiendo la pata, si no, si tiene que poner una cara, qué cara significa, qué cara ha puesto esa persona y qué significa en ese contexto. Entonces, por supuesto que nos ayuda un poco a comprender lo que es el autismo, ¿no? Pero se queda sin ver esa parte en el que las personas con autismo hacen un gran esfuerzo por estar con los demás en una sociedad que a veces le está exigiendo cosas que lo hacen, pero que tienen una repercusión muy negativa para su salud mental. Así que lo idealiza, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Exactamente. Vale. Pues nada, muchas gracias. Seguimos, si queréis, ¿no? Ya nos has dicho algunas cosas, tú en relación, bastante, Laura, tu intervención nos ha aportado bastante información sobre qué tenemos que hacer los profesionales y qué hacemos mal, que en algunos casos somos conscientes. Yo desde mi punto de vista te cuento que muchas veces, nos han enseñado a trabajar de una manera y nunca te planteas que lo estés haciendo mal, ¿no?, sino que piensas que la autoridad que te ha enseñado en este caso y esas rutinas que establecías en el hospital durante largo tiempo, no te planteas. A veces hay profesionales que sí se paran y que gracias a ellos mejoramos, pero a veces no nos planteamos. A mí a veces me han enseñado cosas que he dicho, ostras, llevo haciendo esto 10 años y en ningún momento me había pensado que se podía haber sentido mal la mujer por haber hecho esto, ¿no? Entonces nos ayuda mucho la información que nos dan, ¿no?, para mejorar como profesionales. Y yo te quería preguntar, ¿qué crees que podemos mejorar a las matronas, en este caso del área de atención primaria? Porque cuando damos educación maternal en embarazo, muchas veces hablamos de lo bueno del embarazo y a veces nos cuesta trabajo hablar de esas cosas que no son positivas y que pueden ocurrir, ¿no?, como el nacimiento de un niño prematuro, como una muerte perinatal, porque pensamos que a lo mejor no es positivo. Entonces me gustaría que tú me dijeras, como madre que has vivido 2 partos prematuros, especialmente el primero, qué podríamos hacer mejor durante el embarazo, si sería bueno que habláramos
de experiencias negativas que se pueden vivir o si lo tendríamos que pasar por alto. A ver, antes que nada lo que sí tengo que decir, y esto coincide también mucho en los grupos de familia, incluso teniendo experiencias negativas, porque se dan todo tipo de vivencias, por ejemplo, en mi caso 4 meses, y la mayoría de los prematuros extremos suelen ser de 3 meses a 4, más o menos, ¿no? Son muchos días, muchas circunstancias, muchas personas diferentes con sus criterios. Entonces, se pueden dar circunstancias negativas, pero la gran mayoría de las familias, y yo me incluyo, salimos de allí con la sensación de que estamos dejando allí nuestros ángeles de la guarda. Para nosotros son, honestamente, tanto las enfermeras, los que nos asisten en el parto, como los pediatras, en este caso de neonatal, y después los que le hacen el seguimiento, para nosotros son como dioses, son los que le han dado la vida a nuestros hijos, los que los han salvado. Entonces, quiero que eso quede muy claro, porque siempre, incluso cuando en los grupos de familia se comparte alguna experiencia negativa, siempre decimos, pero para mí son los más grandes. O sea, incluso, entonces eso quiero que quede muy claro, que es algo que desde luego lo transmitimos mucho. Durante la atención primaria, obviamente es cierto que hablar de experiencias negativas puede ser peligroso, porque comprendo que cuando estamos en el embarazo, ese miedo que se nos infunde desde el minuto cero, que ya sabemos que estamos embarazadas, por ejemplo, a mí en el segundo embarazo, ya lo traía, y entonces el miedo ha sido la mochilita que yo he cargado mis 8 meses de embarazo. Pero, y claro, a una mamá primeriza o no primeriza que no se plantea lo que puede salir mal, es verdad que es delicado hablar de lo que puede salir mal o de hablarle de experiencias negativas. Quizás sí, en el momento en el que tenemos en consulta, en el seguimiento del embarazo, a una mamá con riesgo de parto prematuro, como ha dicho el doctor, sí debemos mentalizar o hablar, dar información. Mira, tú tienes riesgo, porque, por ejemplo, en mi caso, el riesgo de aborto me acompañó desde la semana 8, en el primer embarazo. Pero yo no sabía más nada. A mí no se me informó de más nada. De nada. A mí no se me derivó alto riesgo, teniendo un embarazo gemelar, por in vitro además, que además sabemos que aumenta el riesgo de parto prematuro. Entonces, al menos en consulta, la matrona sí debe de ponernos en antecedentes, y que obviamente pues tienes un riesgo, estas son las posibilidades, puede ocurrir, ante estos signos de alarma tal, cualquier duda que tengas, llámame, aquí estoy. Creo que más así, más que en lo que son las charlas conjuntas, ¿no? Porque es verdad que puede generar una alarma innecesaria y una angustia que a lo mejor no se puede evitar. Muchas gracias. Bueno, paso a ti, Manuel. Nada, me ha gustado mucho tu charla, evidentemente. Más que una pregunta, a lo mejor es una reflexión en relación a algunas cosas que tú comentabas, porque a veces los profesionales parece como que tenemos diferentes niveles de evidencia, ¿no? Que a lo mejor administrar una medicación parece que es algo que está demostrado que influye en la salud de una persona, y a lo mejor otro tipo de rutinas, como por ejemplo el cuidado piel con piel o el pinzamiento tardío del cordón, parece como que son evidencias de segundo nivel, ¿no? Y entonces me gusta que además hay evidencia a veces de calidad que demuestra que esto mejora la vida y la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Entonces, es una reflexión porque creo que tenemos que establecer alianzas, ¿no? Cuando además existe una evidencia de calidad, ¿no? Entre pediatras, por ejemplo, y matronas, con respecto a otros profesionales, a veces nosotros mismos, matronas mismas o obstetras, ¿no? En los cuales nos cuesta mucho trabajo cambiar esa rutina, ¿no? El tema del cordón, por ejemplo, tienes que pelear entonces, que nos ayudéis en el sentido, porque a veces si se viene de un igual, parece que se lo tienen más en cuenta, y que a veces tenemos que pelear, oye, que no corte el cordón, que el niño está llorando, que el niño está... ponlo en piel con piel, y con vuestra ayuda es mucho más fácil, ¿no? Entonces esa reflexión, más que una pregunta, que nos ayudéis en ese sentido, ¿no? El otro día me pasó precisamente, y tuve ahí casi que darle un manotazo al residente de Gine, pero que va a cortar el cordón, si está el niño berreando, ponle encima de la madre, ¿no? Entonces, que nos ayudemos, porque está demostrado que mejora la morbilidad de los niños. A veces hay más evidencia de medidas no farmacológicas, muchas veces, que de fármacos que ponemos. Hay fármacos que ponemos que tienen menos evidencia que cosas que podemos hacer fácilmente, y que hay mucha evidencia de eso. Y otra cosa que se ha hablado antes también, que creo que sí, que los profesionales sanitarios, las matronas, los pediatras que asistimos parto o que asistimos a recién nacidos prematuros o que los seguimos a largo plazo, también tenemos que ser autocríticos y intentar adaptar nuestra
nuestro día a día, en la práctica clínica, a cosas que se basen en la evidencia. Es difícil porque aquí los que estamos nos interesa el tema y las cosas que hayamos dicho que estén basadas en la evidencia, pues lo vamos a tener en cuenta. Pero tenemos que ser críticos también con la información que nos llega de alguien externo que nos ha explicado que no, esto se hace así en el parto. Pues a veces hay que cuestionárselo y revisar si eso se hace así porque se hace así siempre en este hospital o si a lo mejor hay formas mejores de hacerlo. Totalmente. Venga, gracias. Bueno, a ti, Marina. Tu pregunta va a ser facilita, Marina. Te voy a preguntar, porque yo cuando escucho de estos temas, ¿no? En lo que igual a veces de yoga y no parto, te quería preguntar si tú crees, y yo creo que es así, ¿no? Que va a variar mucho la vivencia de la mujer o lo que puede sacar de beneficio en base un poco a quien se lo imparta, ¿no? Que no todos estamos igual de capacitados para dar una clase de yoga y que a lo mejor que variará mucho, ¿no? Y que es muy difícil entonces medir los beneficios de esto, porque creo que la variabilidad es muy grande en función de eso, del profesor o de la matrona en este caso que lo lleva a cabo, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, que yo creo... perdón. Que se me escucha, ¿no? Que yo creo que es como todo, ¿no? En función de quién te enseñe las cosas, pues vas a llegar a un punto u otro, pero bueno... realmente, verá, quien hace una formación en yoga, yo creo que ya tiene una predisposición previa. No estoy hablando de otro tipo, a lo mejor, de disciplina, como puede ser, por ejemplo, pues, bueno, nombro Pilates porque es un poco más extendido, ¿no? Porque es algo más físico, ¿no? Quien hace una formación en yoga, yo creo que en parte tiene un poco una creencia en ciertas cosas relacionadas pues con el interior de la persona, etcétera. Entonces creo que nadie que tenga una vinculación a ese tipo de experiencia, ¿no? Se meta en camisa de once varas, ¿no? A mí el yoga me llegó a un momento de mi vida dificultoso, bastante malo, y como entendí que a mí, bueno, pues me salvó en gran medida, pues a partir de ahí, pues quizás esa formación pues ayuda desde mi perspectiva como matrona a las mujeres en ese momento. Pero si no, creo que hubiera sido complicado en mi vida anterior, ¿no? Antes de ese momento, que me hubiera yo preocupado por el interior de nadie, sinceramente, ¿no? No estaba por el de mí misma como para preocuparme de los demás, ¿no? Entonces, no sé si con esto te respondo. Sí, perfectamente. Y bueno, para terminar ya contigo, Carmen, también una reflexión, un poco más que... Contigo reflexión también más que pregunta, porque Carmen sabe que yo también llevo trabajando tiempo en la educación afectivo-sexual, que es una carencia que tenemos en nuestra sociedad. Ya sabes que yo, que voy a los coles desde hace tiempo en sexto curso, que habitualmente se hace más tarde y creo que llegamos ya tarde, ¿no? Se hacen los institutos, primero, segundo de la ESO, que habitualmente se centran las intervenciones en evitar embarazos no deseados, en enseñar a usar preservativos. Eso le llega tarde a los niños porque ya antes han visto pornografía. Aquí invito a Carmen, que está aquí, a que es una necesidad... Porque es una necesidad que existe. Yo empecé en el colegio de mi hija a dar la charla porque me pidieron ayuda a los maestros y se ha extendido ya como una norma en todo mi barrio de Bellavista y de los Bermejales que me llamen a dar clase, ¿no? Un poco de manera gratuita, con lo cual me llevo los meses de mayo yendo de colegio en colegio toda la mañana. Los maestros ven esta necesidad y entonces te lo digo a ti porque tú llevas distrito Sevilla. Yo llevo muchos años haciéndolo en los institutos y normalmente o el día de la mujer o un día así significativo y voy a contarles un cuento de igualdad en los institutos y en el colegio, o sea que el sexto, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, y ahí sale lo más grande. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora que hay enfermera escolar, no quiero meter el dedo en la llaga, la enfermera escolar me ha dicho, por tu experiencia quiero que seas tú la que venga a dar la charla de sexualidad, de igualdad y demás. Efectivamente tendríamos que estar ahí porque por mucho que se hable siempre es insuficiente y nos lo ha demostrado Carmen.
Hay muchos bulos, además. Sí. A mí os voy a contar una anécdota. El año pasado yo entregué siempre un documento, ¿no?, con los objetivos que quiero hablar, tal, que siempre se basan en lo mismo, en el respeto, igualdad y tal. Entonces, yo en todos los objetivos ponía fomentar la autoestima, ¿no? Entonces, un padre me dijo que no quería que le enseñara a su hija a masturbarse. Y digo, ¿pero cómo? ¿Pero qué me estás contando? Estoy hablando. Dice, sí, claro, te has dicho que vas a fomentar la autoestima. Digo, no, autoestima es su madre incorporada, no que se toque. Entonces, lo importante también que decía Carmen de nombrar las palabras por su nombre, ¿no? Claro. Y ya os cuento otra anécdota quizás para terminar. Con mi hija pequeña, con Vera, que tiene ahora 5 años, esto cuando tenía 3 años así, nombramos las cosas en casa por su nombre, ¿no? Entonces al pene le decía pene, y un día llega del cole y cuando nos duchábamos juntos y me dice, papá, la churra, ¿no? Y digo, pero Vera, si yo te he dicho que esto es pene, que esto se llama pene. Y dice, no, pene es una palabra, una palabrota de los mayores, los niños le llamamos churra. Esto Así que a veces toda la ayuda es poca. Y nada, si queréis intervenir algo más o clausurar, Carmen, o si queréis hacer alguna pregunta más. No, yo sí os digo que hay que seguir animando a que las matronas sigamos participando en la educación, y creo que la jornada pues va a favorecer. Ha sido una visión clarísima, y escuchar a una madre, los grupos de apoyo y el Entre Iguales entra pues con vaselina toda la información que ahí se dé. Entonces creo que las matronas nos tenemos que poner las pilas, desaprender y abrir las orejas. Así que muchísimas gracias por ayudarnos. Desde el chat ahora sí ha llegado una pregunta para Manuel, para el pediatra. Y la pregunta es que si en el hospital donde trabaja hay algún protocolo de lactancia materna en prematuros. Sí, hay protocolos de lactancia materna en prematuros. No te sé decir, porque en el último año ha habido mucho avance en eso, y hay una compañera pediatra que se dedica mucho a eso, y otra compañera neonatóloga también. Creo que está establecido ya y bien redactado y todo, pero no te sé decir en este momento. Culpa mía, por no por no saberlo, pero ha sido en cuestión de los últimos meses, ¿no? Vamos, de momento lo que nos ha llegado es muchísimo agradecimiento a todos los ponentes que les ha encantado, y el tuyo, Carmen, que ha sorprendido, que les encanta el tema y que nada, que adelante. Pues yo animo entonces a los padres que si toman conciencia vean que hablar de educación afectivo-sexual no es hablar, tenemos que quitarnos esa visión erótica que tenemos nosotros como adultos, que es lo que nos ocurre, y ponernos a nivel de nuestros hijos para que cuando realmente ellos tengan su edad adulta, de su necesidad ya de sexualidad adulta, pues si tienen algún problema o si tienen alguna relación desigual, hayamos ganado esa confianza para que en esa edad que nos preocupa sí puedan acudir a nosotros. Entonces que veamos que hablar de educación afectivo-sexual es eso, al final es resolver dudas, estar dispuestos, estar ahí, hablar de respeto, de igualdad, de consentimiento, y demostrar como padres nuestra disponibilidad, que la sociedad ha cambiado y lo que antes valía, el ten cuidadito, que era lo que nos valía antes, ¿no? Si vas a salir, vas a dormir fuera, no me traigas problemas a casa. Eso ya no sirve, ya tenemos que dar otro tipo de mensaje y otro tipo de información y acompañamiento a nuestros hijos. Así que muchas gracias. Bueno, pues creo que damos por clausura la jornada, ¿no? Muchas gracias a todos.